Buenas noches, estimados alumnos, un cordial saludo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias doctrinales de la psiquiatría actual dentro de la unidad 1. Algunos acontecimientos dieron inicio a lo que se llama la psiquiatría actual. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, 1945, Alemania y Francia pierden su hegemonía. Estas dos escuelas psiquiátricas que estaban a la vanguardia y dictaban los procedimientos perdieron ese lugar que pasó a ser ocupado por la escuela de Inglaterra, a la que le suma luego la escuela norteamericana y posteriormente algunos países del norte de Europa. Por otro lado, la clínica pura, por ejemplo, la que utiliza el médico clínico que hace observaciones de los ojos, la respiración, palpa algunas partes del cuerpo, le pregunta al paciente qué siente, qué le duele y saca su diagnóstico. Se utilizaba un procedimiento muy parecido en psiquiatría, pero luego estos se enriquecen con las aportaciones de estudios complementarios, entonces se vuelve más amplia y más exacta. En Europa se producen las deserciones de los discípulos de Freud, aquellos que seguían, por así decir, las doctrinas de Freud a rajatabla, formaron lo que se llamaba la línea ortodoxa del psicoanálisis, y la heterodoxa la formaron los disidentes al agregarle nuevos elementos, conservando un poco de la base psicoanalítica, pero cambiando parte de la estructura. Los psicoanalistas judíos se refugiaron en América debido a la persecución, pero también fueron invitados a principios de 1900 para dar conferencias, charlas, y muchos de ellos quedaron a trabajar en los Estados Unidos. Tal es así que el psicoanálisis se utiliza en Estados Unidos en los consultorios, pasan a ser también los psicoanalistas docentes en las universidades enseñando su materia. Finalmente, en los años 50 aparecen los que se llaman las terapéuticas farmacológicas con la utilización de los psicofármacos. Las tendencias actuales o escuelas son: tendencia organomecanicista. Se rigen por el modelo médico, es decir, las enfermedades son trastornos somáticos cerebrales. Dicho de otra manera, cualquier enfermedad o trastorno mental tiene su raíz, su origen en una alteración cerebral. Y de alguna manera, al ubicar esa localización, se ubica la etiología o la génesis de esa enfermedad. Estos son los representantes. Y se inicia una tendencia localizacionista con Kleist. Cuando Bayle en 1822 descubre la localización de la parálisis general progresiva y luego se descubre la localización del treponema pallidum, que es el que produce enfermedades venéreas, toda esta tendencia localizacionista dice: cualquier enfermedad con el tiempo se va a descubrir dónde está su raíz o trastorno cerebral. Tendencia organodinamista. Admiten la presencia de una enfermedad, sustrato orgánico, que puede ser heredado, congénito o adquirido debido a una lesión o una infección. Y allí se producen los trastornos mentales. ¿Cuál es el mecanismo? Consideran que el ser humano tiene una estructura psíquica, dinámica, organizada y jerárquica. Es decir, desde que nacemos vamos adquiriendo conocimientos y habilidades cada vez más complejas. Cuando aparece una enfermedad,
esta estructura jerárquica y dinámica se desorganiza, se invierte y se produce una regresión. Y aparece la organización positiva, es decir, alucinaciones, delirios. ¿Qué es una regresión? Por ejemplo, una persona que estudió y tiene 2 o 3 títulos universitarios, llega a una edad, se le produce lo que se llama la caducidad y deja de ser esa eminencia y se transforma en una criatura. Esa es la regresión. Estos son los representantes. Y tenemos las tendencias conductistas. Considera esta tendencia que la enfermedad se produce en la relación entre el individuo y su medio ambiente. Allí en esa relación se produce un mal aprendizaje que en síntesis es el trastorno. ¿Cómo se origina esto? Debido a los estudios de Pavlov, que estudió el funcionamiento digestivo de los animales y accidentalmente descubre cómo se produce el aprendizaje pavloviano. Entonces, las tendencias conductistas se basan en lo que se puede observar y medir de la conducta del ser humano. Estos son los representantes. Entre ellos tenemos a Thorndike, tenemos a Sechenov, que ya en 1863 decía que toda conducta animal o humana en parte es orgánica y en parte es aprendida. Luego tenemos el trabajo de Watson y Reiner, en el caso Alberto, a quien enseñaron también accidentalmente a tenerle miedo a una rata debido a un ruido fuerte que se produjo cuando estaba en contacto con la misma. Entonces se afianza lo que se llama la teoría del aprendizaje, que se aplica a la conducta anormal con Hull, Miller, Eysenck, y el condicionamiento operante, que habla de lo mismo, que fue estudiado por Skinner, Davidson y Bandura. Y luego otros autores que agregan estudios sobre fobias y obsesiones. Tendencias psicodinámicas suponen la existencia de conflictos psicológicos internos, es decir, están muy ligados al descubrimiento del inconsciente. ¿Cómo se inicia esto? Su raíz es en la obra de Anton Mesmer, quien habla de su magnetismo planetario. Los fluidos magnéticos universales, cuando se desequilibran, producen en el ser humano trastornos nerviosos. A esta teoría se lo denominó mesmerismo y no tuvo un final muy feliz. Sus ideas son tomadas por el inglés Bright y transforma el nombre al de hipnotismo. Lo lleva a Francia y conoce a Liébault, que a su vez influyen en Charcot y Vernet. Estos estudiosos tratan de utilizar la hipnosis como alternativa para la cura de la histeria, el tratamiento. A su vez, Freud y Breuer son discípulos de Charcot y Vernet y traen esos conocimientos a Viena. Tratan de aplicarlo al tratamiento de la histeria y escriben un libro sobre el mecanismo psicológico de la histeria. Pero muy pronto se da cuenta Freud de que el hipnotismo no es muy adecuado para el tratamiento de la histeria y crea otras alternativas como la interpretación de los sueños, la asociación libre de ideas, etcétera, que desemboca en el psicoanálisis. Debido a esto se fundan las sociedades psicoanalíticas, se dictan conferencias y luego se producen las deserciones. Tendencias sociogenéticas tienen en común que consideran a la enfermedad
que se produce en la sociedad y en donde el sujeto convive. Se divide en tres corrientes y, como dijimos, la estructura social es la génesis de la enfermedad. Corriente fenomenológico-existencial. En Inglaterra se inician estudios sobre familias de esquizofrénicos y con los aportes de la Escuela de Palo Alto de la Comunicación consideran que dentro de esas familias entre padres e hijos se da un tipo de comunicación no adecuada, por eso lo denominan disruptiva. Al no haber una buena comunicación, el hijo no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, no interpreta a sus padres y de a poco ya no encaja en ese sistema y va acercándose a la esquizofrenia. La segunda corriente político-social se refiere a que se producen alienaciones, o sea, apartamientos en el plano mental y social de las personas. La enfermedad ya no es personal, sino es fruto de las contradicciones sociales. Es decir, cuando un sujeto no se adecua a su sociedad, es marginado. Basaglia, debido a esto, propulsa la creación de una psiquiatría más democrática y desemboca en la Ley 180, que regula la relación entre el médico y el paciente y trata de evitar las internaciones indiscriminadas como se hacía en Italia. A su vez, Cooper, en su obra Psiquiatría y Antipsiquiatría, critica muy fuerte los métodos de las instituciones y de los psiquiatras. Dice este autor que se deben cerrar las instituciones psiquiátricas y tratar de rehabilitar a las personas en la casa, en la iglesia, en los lugares médicos, inclusive en forma ambulatoria, pero no mantenerlo en esos depósitos psiquiátricos, que es una forma de alienación. Deleuze y Guattari, en su obra Antiedipo, nos habla de las máquinas, es decir, los medios modernos que influyeron mucho en la forma de vivir del ser humano y que alteraron, por así decir, su salud mental. Entonces consideran que son los trabajadores que deben tratar de luchar de la misma manera que buscaron las reivindicaciones en el pago de salarios, vacaciones, horarios de trabajos, etc., buscar esas mismas reivindicaciones, pero en el plano de la salud mental. Y tenemos la corriente ético-sociológica de Thomas Sachs, que considera que actualmente las instituciones y los psiquiatras no son otra cosa que inquisidores o cazadores modernos de brujas. Entonces dice, la enfermedad mental es un mito. En realidad lo que se hace actualmente es perseguir y atacar a los pacientes. Busca una manera de que se vuelva a tratar humanitariamente a las personas. En síntesis, la corriente sociogenética pone en la sociedad gran parte de la responsabilidad por las enfermedades mentales, los procedimientos que tiene, y invita a que las instituciones busquen una manera de superar esas dificultades. Aquí tenemos nuestra bibliografía. Y muchísimas gracias por su atención. Por favor, sigámonos cuidando, permanezcamos en casa, sigamos las orientaciones de nuestras autoridades sanitarias y muchísimas gracias.